Chasing the field, summer's on the way, sun is shining now, don't hide away. Find the right wine, take a sip, drink down. Costa Rica es cada vez más visitado por los turistas europeos y en particular los franceses. El país tiene la ambición de convertirse en el destino de los amantes del bienestar y del medio ambiente. El número de visitantes internacional aumenta en general. En 2016, 450.000 turistas vienen de toda Europa. Y el primer semestre en 2017, el número de turistas del viejo continente aumentaba de 6% con respecto al mismo periodo en 2016. Los europeos permanecen en promedio 17 días en Costa Rica y se mueven de un destino a otro. Duración ideal según el Instituto Costarricense de Turismo para viajeros que desean tomarse el tiempo de descubrir en profundidad la cultura local. Costa Rica busca atraer al mundo, pero evitando todo el turismo de masa. El objetivo es, al contrario, el turismo organizado en pequeños grupos alrededor de una temática naturaleza, descubrimiento y aventura. En Costa Rica encontramos una política antes pacífica y empática, una población muy amable y una naturaleza que ya es atractiva para un público que busca un estilo de vida saludable y ecológico. Costa Rica es un país centroamericano situado entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico. La capital de Costa Rica es San José, con población de aproximadamente 334.000 habitantes en 2015. El idioma oficial es el español y la moneda es el colón. Costa Rica es conocida por su playa, volcanes y biodiversidad. Alrededor de una cuarta parte de su superficie está constituida por una selva protegida y una flora y fauna de gran riqueza. Costa Rica es el lugar del mundo con mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado. Su territorio alberga más de 500.000 especies. Una política abiertamente orientada al turismo verde. Cerca de 52 especies de colibríes se originan en Costa Rica, por lo que el país se convierte en la capital de los colibríes. Alrededor del 10% de las mariposas del mundo viven en Costa Rica. Desde el 1 de diciembre de 1948, Costa Rica ha sido un país neutral y se ha convertido en la primera nación del mundo en abolir constitucionalmente su ejército. Se conduce en centroamericano por su modelo de desarrollo que da prioridad a la educación, la salud y la protección del medio ambiente. De la selva al manglar, de la selva tropical al bosque seco, del Caribe al Pacífico, Costa Rica alberga unos 10.000 géneros vegetales, 81.000 razas de animales, incluyendo 220 reptiles, 205 grupos de mamíferos, 160 tipos de anfibios, 850 variedades de pájaros.